Hola pessoal, eh, vamos a entonces aquí a desenvolver algunos ejercicios sobre esta primera parte que envuelve el mundo de las integrales, ¿no? Y habíamos comenzado con la historia de las primitivas, ¿sí? Habíamos dicho en aulas que f minúsculo si a derivada de esa función f coincide con la función de primitiva de una función f, ¿ok? Y claro que una función puede emitir varias primitivas. Todas ellas estarán diferenciadas por una constante. ¿Ok? Por ese motivo, los gráficos de las primitivas, ellas se diferencian por una constante, o sea, son deslocaciones verticales. ¿Sí? No pense que estas curvas en algún momento van a intersectar. No, 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 no se intersecta, parece, más no. Y todas ellas son primitivas da función, no caso x al cuadrado. Por quê? Porque se vocês derivam cada uma dessas funções, a derivada será x al cuadrado. Entonces eso quiere decir que todas estas son primitivas de x al cuadrado. Y así como cuando discutimos derivadas, había una tabelilla de derivadas, también tenemos aquí una tabla para encontrar las primitivas de algunas funciones. En un caso, a primitiva de una constante multiplicado por una función, eso va a ser a constante veces a primitiva de la función. Y también será nada más a suma de sus primitivas, a suma de la primitiva de cada una de ellas. Entonces, dentro de las funciones más importantes que aparecen, tenemos el caso de la función x potencia n. Siempre aparece la función x potencia n. X potencia n más 1 dividido por n más 1. Insisto, esto vale cuando n for diferente de menos 1. ¿Sí? Porque cuando n for igual a menos 1, estaríamos con el caso x potencia menos 1, o sea, un primitivo de x potencia menos 1 es un logaritmo natural. ¿Sí? Otra función importante es el caso de la función exponencial, cuya primitiva coincide con la propia función. ¿Eso por qué? Claro, porque para que estamos en la época de derivadas, que el derivado exponencial es el propio exponencial. Así como derivada de la función coseno, así como a primitiva da função coseno é a função seno. Por quê? Porque se vocês derivam a função seno, irão conseguir coseno. E a primitiva da função seno seria a função menos coseno. Por quê? Porque se vocês derivam a função menos coseno, derivada de menos coseno seria menos seno. E menos por menos me dá mais, mais seno de x. Então, cuidado con eso, ¿no? Derivada de seno y coseno, ciertamente, más primitiva de seno y menos coseno. Otras funciones que también son importantes es el caso de las constantes. Si nós tenemos una constante, entonces eso quiere decir que a primitiva de la constante será a constante veces a variable. También tenemos el caso de la primitiva de la función secante al cuadrado, que también aparece toda hora, que sería función tangente. Y da función secante por tangente, o sea, secante da función 1 sobre raíz de 1x al cuadrado, sería un arco tangente. ¿Sí? Usted igual coloca esa notación. No, no piensen que esto que está aquí significa un sobre seno de x. No, está errado, erradísimo. ¿Sí? Esto que está aquí es la métrica inversa, no caso da función seno de x. ¿Sí? Y primitiva de 1 sobre 1x al cuadrado es un arco tangente. Bien, bueno, ya tenemos todas las herramientas necesarias. Entonces, si esa es la función f minúsculo de x, ¿sí? Entonces encontremos las primitivas. Entonces, a primitiva f será primitiva de un medio, primitiva una constante, a constante veces a variable, más 3 cuartos veces primitiva x al cuadrado sería x potencia 3 sobre 3, menos 4 quintos veces primitiva x potencia 3 era x potencia 4 sobre 4. Y no es que se de colocar más una constante. Pues reparen que aquí da para cortar, 3 con 3, 4 con 4. Y aquí teríamos entonces x sobre 2 más x 3 sobre 4 menos
x potencia 4 sobre 5 más suma constante. ¿Sí? Entonces, como encontramos, a partir de vocês derivan esta função, vocês irão obter a função f minúsculo. Outro problema, né, é o caso da primitiva deste produto de duas funções, né? E tal como vimos, né, o que podemos fazer é determinar, né, funções ou de subtração de funções, mas não temos uma regra geral para o caso de primitivas de um produto de funções ou de um quociente. Né? Então aqui temos que virarnos, né? No caso temos que desenvolver este produto, né? Multiplicar termo a termo, né? X com 2x, x com menos 1, 1 por 2x, 1 por menos 1, né? O pessoal também chama isso de regra do chuveirinho, né? Então aqui teríamos x por 2x seria 2x ao quadrado, menos x mais 2x menos 1, ou seja, 2x ao quadrado mais x menos 1. Essa é a função f de x. Simplesmente reescrevimos. Né? Logo, será então 2 vezes primitiva x ao quadrado, x potência 3 sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, menos 1 vezes x, ou seja, x, e finalmente mais uma constante. E acabou, porque já não dá mais para cortar. Né? Então, seria a resposta primitiva dessa função. Aqui temos o caso desta outra função. Lembre que temos um dicionário, né? Temos um dicionário que nos ajuda a traduzir, ¿sí?, expressões radicais em potências. E nós sabemos que acima de x potência m, isso vai ser x potência m sobre n. ¿Sí? Então, usando esse dicionário, né, podemos então reescrever f de x como raiz cúbica x ao quadrado, isso vai ser x potência 2 tercios, mais x vezes raiz de x é x potência, para o caso de produto, né, x potência m multiplicado por x potência n, os expoentes se sumam. Né? Então, isto que está aqui vai ser x potência 2 tercios mais x potência... Aqui temos o número 1, né? Está escondido aí. Né? Então, x potência 1 mais 1 medio, que isso me dá 3 medios. Né? Sim? Então, essa vai ser a cara da função f de x. Né? Logo, a primitiva, né, será... Reparem que então reescrevimos esta função em termos de x potência 1n da vida, né? Porque primitiva x potência n já podemos lidiar, né? Primitiva x potência 2 tercios será x potência 2 tercios mais 1, ou seja, 5 tercios dividido por 5 tercios mais x potência 3 medios mais 1, ou seja, 5 medios dividido por 5 tercios, né? Significa multiplicar pelo inverso, multiplicar por 3 quintos. Né? Então, 3 quintos vezes x potência 5 tercios. Análogamente, dividir por 5 sobre 2 significa multiplicar pelo inverso, por 2 quintos x potência 5 sobre 2 e mais uma constante. Né? Então, já conseguimos a primitiva da função. Né? Primitivas de cocientes ou de produtos. Né? Então, temos que fazer manipulações algébricas. No caso, lembre, ¿sí? No caso, lembre que temos uma propriedade que toda hora usamos, né? Toda hora usamos sobre as frações, ¿sí? Vale que A mais B sobre C seria A sobre C mais B sobre C. Né? Então, podemos dividir cada termo do numerador dividido por t potência 4. Então, podemos reescrever f de t da forma 3t potência 4 dividido por t potência 4. ¿Sí? Isso vai ser simplesmente 3 menos t potência 3 dividido por t potência 4, 1 sobre t, mais 6t ao quadrado. Né? Lembrem que vale também esta propriedade de teoria de expoentes. Né? X potência m dividido por x potência n, na verdade,
os expoentes se subtraen, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 6t al cuadrado sobre t potencia 4, ¿no? T al cuadrado con t potencia 4. Si usamos esta línea, tendríamos t potencia menos 2, ¿no? 2 menos 4, o simplemente 1 sobre t al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sobre t al cuadrado, aquí al cuadrado. ¿Sí? Potencia menos 2. Entonces ya tenemos una forma conocida. Ahora calculamos las primitivas, ¿eh? Entonces la primitiva de esa función será primitiva de 3 veces t, ¿eh? A constante veces multiplicado por la variable, menos primitiva de 1 sobre t, hizo la tabelina de primitivas, hizo el logaritmo, ¿eh? ¿Sí? Primitiva de 1 sobre x, el logaritmo de x. Entonces primitiva de 1 sobre t será el logaritmo de t. Más 6 veces primitiva de t potencia menos 2, menos 1, más una constante, o sea, 3t menos logaritmo de t, menos 6 dividido por t, porque t potencia menos 1 es 1 sobre t, ¿no? Más una constante. Y pronto, ya conseguimos la primitiva de ese cociente. Con expresiones trigonométricas y la función exponencial, ¿no? Entonces, la primitiva, que nunca sería función eje mayúsculo, sería primitiva de secante por tangente, ¿no? Procuramos la tabelina, ¿sí? Y primitiva de secante veces tangente, ¿no? Eso va a ser, la verdad, secante, ¿no? Primitiva de secante por tangente es a secante. Entonces, eso quiere decir que primitiva de secante por tangente será apenas a secante de teta, ¿eh? Menos 2 veces primitiva exponencial de exponencial y todo más una constante, ¿no? Y ya acabó el problema. Aquí tenemos un cociente, ¿eh? Y tenemos que hacerle aquí un brincar cuadrado, ¿sí? Recuerden que podemos escribir 2 como 1 más 1, ¿no? 1 más 1 más x al cuadrado, ¿no? Todo sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a dividir parcela a parcela. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado más 1, ¿no? ¿Sí? Porque quitaríamos, estoy usando esta propiedad de las frazones, ¿no? Que a más b sobre c, ¿eh? Eso va a ser a sobre c más b sobre c, ¿eh? En el caso quitemos a y aquí tenemos b, ¿eh? Dividido por c fica a sobre c más, ¿sí? Entonces este va a ser nuestro problema, primitiva de esa función. Más primitiva de 1 más x, 1 sobre 1 más x al cuadrado, eso era el arcotangente, ¿eh? Entonces primitiva de 1 sobre 1 más x al cuadrado, eso era un arcotangente. Aquí está. ¿Sí? Arcotangente. Entonces, voltando aquí, tendríamos arco tangente de x más primitiva de una constante, a constante veces de x. Y todo eso más una constante. Pronto, ya conseguimos la primitiva de esa función. Todo ahora estamos jugando primitivas y primitivas y primitivas y aparecen más constantes, 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 más con una condición inicial podemos determinar esas constantes, ¿eh? ¿Sí? Porque como expliqué anteriormente, por causa de esta constante, aquí tenemos una familia de funciones, todas las primitivas, ¿eh? ¿Eh? Más para una condición inicial es posible determinar esa constante, que de facto sería este caso, ¿eh? Tenemos esta función f minúsculo y encontremos la primitiva y consideremos esa constante, esa condición inicial. Entonces comenzamos, primitiva de esa función f minúsculo sería 5 veces primitiva x potencia 4, x potencia 5 sobre 5, menos 2 primitiva x potencia 5 sería x potencia 6 sobre 6. ¿Eh? Lembren que primitiva x potencia n y todo eso es una constante. Aquí da para cortar 5 con 5, ¿eh? 2 con 6, ¿sí? Entonces aquí fica simplemente x5 menos x potencia 6 sobre 3 más una constante. Esa sería la primitiva. Y hasta ahí
sería todo ok, ¿no? Sería algo nuevo, sería un problema usual como hicimos anteriormente, más aquí tenemos una condición inicial que dice que cuando x es 0, f de 0 es 4. 4, ¿eh? Entonces sustituimos, ficaría 4 va a ser igual a, en lugar de x colocamos 0, ¿no? Ficaría 0 potencia 5, o sea, 0 menos 0 potencia 6 sobre 3, o sea, 0 más a constante. Entonces eso quiere decir que la constante es 4. ¿no? Entonces, consecuentemente, a primitiva que satisface esa condición inicial, ¿no? Sería x potencia 5. Entonces eso quiere decir que si vocês tentan graficar esas primitivas, ¿no? De toda esa familia de primitivas, ¿no? ¿Sí? Aquella que pasa por 0, esa sería primitiva que acabamos de determinar. ¿no? Es aquel gráfico que pasa pelo punto 0,4, ¿no? Pasa pela condición inicial. ¿no? ¿Sí? Bueno, esto que está aquí apenas son curvas, ¿eh? No estoy diciendo que sea un gráfico exacto de esta función, ¿eh? Apenas estoy diciendo de que de toda esa familia, apenas esta satisface a condición inicial. ¿Sí? Problema análogo, siendo que conocemos a segunda derivada. Entonces, comenzamos, ¿no? Calculamos a primitiva da segunda derivada, a primitiva da segunda derivada será a primera derivada. Entonces, a primitiva da segunda derivada será a primera derivada. La primitiva, teríamos aquí 20x potencia 4 sobre 4 menos 12x potencia 4 sobre 3 sobre 3, ¿eh? 3 sobre 3 más 6x al cuadrado sobre 2 y más una constante que voy a llamar de c. Queda para cortar, ¿no? 4 con 25, 3 y 12, 4, 2 y 6 es 3. ¿no? Aquí tendríamos 5x4 menos 4x3 más 3x2 y más una constante. ¿Sí? Só que nós queremos a función f. Então, mais uma vez calculamos a primitiva, só que agora a primitiva é da primeira derivada, que será a função f. Né? Então, calculamos mais uma vez para conseguir f. Então, primitiva da primeira derivada será a função. Ou seja, primitiva de este cara que está aqui, que sería 5x potencia 5 sobre 5, ¿eh? Menos 4x potencia 4 sobre 4, más 3x al cubo sobre 3, más a constante multiplicado por x y más otra constante que voy a llamar de d. Entonces cortamos 5 con 5, 4 con 4, 3 con 3 y aquí tendríamos x potencia 5 menos x potencia 4 más x potencia 3 más una constante por x más otra constante d. Entonces, eso quiere decir que si vocês pegan esta función y derivan dos veces, deben de conseguir la función que está aquí. ¿Okay? Entonces, aquí calculamos la primitiva dos veces. ¿no? ¿Sí? Nos primitiva y conseguimos la primera derivada. Calculamos más una vez la primitiva y conseguimos la función f. ¿no? ¿Sí? Y claramente, ¿no? Claramente aquí vemos que el proceso inverso sería a derivada. ¿no? Derivada de f es f' y derivada de f' es f2'. ¿no? Por ese motivo, a derivada es el proceso. ¿Sí? Bien, finalmente, aquí tenemos un otro problema. Tenemos el caso de esta función segunda derivada y queremos sacar a la función f, siendo que f de 0 es 3 y, y derivada en 0 sería a primera derivada. Primitiva de seno menos coseno de teta más primitiva de coseno es seno de teta. ¿no? Y más una constante. ¿no? Só que nós aqui temos uma condição.
a derivada en 0 é 4. Então, e como a derivada em 0 é 4, então substituímos. 4 será, no lugar de θ colocamos 0, fica menos cosseno de 0, né? Mais seno de 0, mais uma constante. Só que cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Ou seja, aqui teríamos 4 igual a menos 1 mais 0 mais uma constante, de modo que a constante seria 5, ¿no? Que este menos 1, ¿sí?, pasa para outro lado. Então, assim, então, menos cosseno de θ mais seno de θ mais 5. ¿Sí? Só que nosso objetivo é encontrar a função f. Então, mais uma vez, calculamos primitiva, né? Então, daí a função f, ¿sí?, que representa a primitiva da primeira derivada, seria primitiva de menos coseno. Primitiva de coseno era primitiva de seno, que sería menos coseno, más primitiva de 5 sería 5 veces a variable, no caso 5 θ, y más otra constante. Voy a colocar aquí constante d. Más a derivada en 0 y 4. Oh, perdón, más a derivada en 0, más a función f en 0 e 3, né? Então, usamos essa condição. E como f de 0 é 3, né? Então, substituímos. Teríamos que 3 seria igual a, no lugar de θ colocamos 0, menos seno de 0, né? Menos cosseno de 0, mais 5 por 0 e mais d. Aquí tenemos que seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, 3 igual a 0 menos 1 más 0 más d, ¿eh? O sea, d igual a 4. Entonces, así, meus amigos, a cara da función f sería entonces menos seno menos coseno más 5, menos seno menos coseno más 5 θ más d, o sea, más 4. ¿Sí? Entonces, determinamos a cara da función f usando esas dos condiciones iniciales, ¿no? Bien. ¿Qué más? Entonces, comenzamos uma vez estabelecida a ideia, a noção de primitiva, ¿sí? Essa noção permite determinar então a noção de integral definida, né? Que permite, por sua vez, calcular áreas debaixo de curvas, né? Aqui você tem uma curva, né? E um problema consiste em saber calcular a área debaixo dessa curva, né? ¿Sí? Claro que neste caso, né, aqui temos uma função y igual a f de x, né, maior ou igual que 0, né? ¿Sí? Está na parte acima do y, né? Mas pode também acontecer que o gráfico que a função possua que exista intervalos em que a função seja negativa ou positiva, ¿sí? A verdade é que quando calculemos integrais definidas, como comentei em aulas, o número que iremos obter, né, que representa? Representa a soma total das áreas na parte superior menos a soma total das áreas na parte inferior. Esse numerito representa a integral definida. Então, aparecem propriedades, como também discutimos, né? Aparecia a integral de AB igual a menos integral de BA, né? Troca a ordem de integração, né? Assim como também a integral de A hacia A é zero, porque estamos integrando sobre uma recta vertical, né? ¿Sí? E valem as propriedades algébricas, né? Integral de uma constante seria constante veces b menos a, né? Integral definida de uma suma de funções, na verdade é a suma das integrais definidas, ¿sí? Podemos pegar a constante e jogar para fora, né?
y análogamente a integral definida de una subtração de funciones, nada más a subtração das integrales definidas de cada función. Entonces son propiedades esperadas, ¿sí? Naturais. ¿Sí? Y una otra que también es interesante, ¿no? Es el caso de que nuestro intervalo de integración de A a B pueda ser particionado, ¿no? Porque como comentamos en aula, ¿no? Integrar de A a TB, o sea, calcular a área desde A a TB, es la misma cosa que calcular a área desde A a TC más de C a TB, ¿no? ¿Sí? Por ese motivo, integral de A a TC más integral de C a TB es igual a integral de A a TB. ¿Sí? Y claro, como ya comenté, ¿no? El poder de integral definida consiste en determinar áreas, mas cómo calculamos será conta do cálculo da integral definida. ¿No? Que me dá a resposta a isso é o teorema fundamental do cálculo. ¿Sí? E que é esse teorema fundamental do cálculo? ¿No? Dice que si vocês têm uma função f, definida seguramente de a a b, y si esta función f posee primitiva, vamos a llamar primitiva como de costume, f mayúsculo, entonces acontece, meus amigos, que a integral de a a b, ¿sí? Se calculan a primitiva, ¿no? Y avaliamos de a a b, o sea, f de b, f sound de b menos f sound de a. Esa sería entonces, va a ser la forma de cómo calcular primitivas. Perdón, cómo calcular integrales definidas. Entonces, consideramos por ejemplo este caso, ¿no? Tenemos a integral, ¿no? De esta función f minúsculo, entonces calculamos primitiva. Primitiva sería, podemos escribir esta raíz cúbica, ¿sí? Como integral de x potencia 1/3, fica más fácil. ¿Sí? Entonces, primitiva de x potencia 1/3, y eso va a ser x potencia 4/3 dividido por 4/3, o equivalentemente multiplicado pelo inverso, ¿no? Por 3/4. Ya variamos de 1 a t8. Entonces, esto que está aquí sería o f sound, ¿no? Entonces, esto que está aquí va a ser igual a f sound de x avaliado de 1 a t8, o sea, pero tenemos que empezar el cálculo, debemos de calcular f de 8 menos f de 1. ¿Sí? O sea, f de 8. Bom, vamos a tirar para fora esse 3/4, né? Para não estar toda hora repetindo. Ficaria aqui 3/4 de. E concentremos nossa força aqui. Quando x for igual a 8, que teríamos? 8 potência 4/3, né? 8 potência 4/3 menos, e quando x for igual a 1, teríamos 1 potência 4/3. ¿Sí? Então, esto va a ser igual a 3/4, ¿no? De 8 potencia 4/3, que también puede ser reescrito como 8 como 2 potencia 3, ¿no? Y todo eso potencia 4/3, ¿sí? Potencia 4/3. Menos 1, porque 1 potencia cualquier cosa me da 1, ¿no? Entonces, más lembren que potencia de potencia, ¿sí? Los expoentes se multiplican, ¿no? Lembren que x potencia m e isso potencia n, isso vai ser igual a x potencia m por n. Né? Potência de potência, os expoentes se multiplicam. No caso, multiplicaremos 3 vezes 4/3, ou equivalentemente 3 con 3 corta, só ficará 2 potencia 4, que sería 16. ¿Eh? Y 16 menos 1 me da 15, luego 15 por 3, 45 sobre 4. Isso que representa? Representa a área, né? Se vocês graficam esta função raiz cúbica de x, ¿sí? Como era o gráfico da função raiz cúbica de x? Era mais ou menos assim. Né? ¿Sí? Y igual a raíz cúbica de x. ¿no? Y nos integramos de 1 a t8.
Entonces, aquí está x igual a 1, at x igual a 8. Quer decir que esta región, ¿eh? Entonces, eso representa ese número, ¿eh? Ese número es la área de toda esta región. Aquí tenemos otro caso. Misma historia, ¿eh? Vamos a reescrever esa integral de 1 a t2, 3 veces t potencia menos 4 de t. Podemos tirar para afuera ese 3 sin ningún problema. ¿Sí? Y aquí fica integral de t potencia menos 4 de t. Pues va a ser eso porque como es constante, puede ser para afuera. Entonces, ficará aquí 3. Y ahora concentramos la fuerza en integral t potencia menos 4, que en un caso sería 3 veces t potencia menos 3 dividido por menos 3. Ya avaliamos de 1 a t2, da para ver que 3 con 3 corta, eso va a ser entonces menos t potencia menos 3 o equivalentemente 1 sobre t potencia 3, avaliado de 1 a 2, eso va a ser menos que 1 sobre 2 potencia 3, que sería 8, menos 1 sobre 1. Lembren que esto que está aquí es f sum de x avaliado de 1 a 2, o sea, esto va a ser, esto que está aquí sería f sum de 2 menos f sum de 1. Precisamente teníamos esa expresión que está ahí. Sí, yo jogué para afuera o menos para no estar toda hora escribiendo. ¿Y qué me da aquí? Aquí teníamos menos 1 sobre 8 menos 1. ¿Sí? Eso va a ser menos 7 sobre 8. O sea, 7 sobre 8. Y tal como vimos en el caso anterior, ese número, 7 sobre 8, representa a área entre 1 a 2 do gráfico da função 3t potencia 4. Ese gráfico sería más o menos así. Más o menos así. Entonces integramos desde 1 a 2. Entonces aquí estará 1 tal vez, aquí estará 2. Entonces esta fue a región que estudamos. Y a área de esa región sería 7 sobre 8. ¿Sí? Ya vimos un problema parecido a este. Aplicamos aquí la propiedad de las fraciones. O sea, ya podemos reescribir esa integral como integral de 1 a 9, de x dividido por raíz de x, o sea, x dividido por x potencia 1 medio menos 1 sobre x dividido por x potencia 1 medio. 1 dividido por x potencia 1 medio. Y todo eso de x. Aquí aplicamos cociente de potencias, como expliqué, era diferencia de dos exponentes. Entonces aquí fica un nono, x potencia 1 medio menos x potencia menos 1 medio. Y ahora integramos parcela a parcela. Integral de x potencia 1 medio sería x potencia 3 medios dividido por 3 medios o equivalentemente multiplicado por lo inverso, por 2 tercios, menos x potencia menos 1 medio más 1, 1 medio dividido por 1 medio, o sea, multiplicado por 2. Y todo eso de 1 a 9. Esto que está aquí sería entonces nuestro f sum, avaliado de 1 a 9. Entonces tenemos que calcular f sum en 9 menos f sum en 1. Entonces eso va a ser, cuando x vale 9, teníamos 2 tercios veces 9 potencia 3 medios menos 2 veces 9 potencia 1 medio menos, y cuando x fuera igual a 1, ¿cómo fica este cara cuando x fuera igual a 1? Teníamos menos 2 tercios por 1 potencia 3 medios, que va a dar 1, y menos con menos más, 2 veces 1 potencia 1 medio. Só que 9
¿no? Puede ser reescrito como 3 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2 tercios veces 3 al cuadrado, potencia 3 sobre 2, menos 2 veces 3 al cuadrado, potencia 1 medio, menos 2 tercios veces 1, ¿sí? Porque 1 potencia cualquier cosa me da 1, más 2. ¿No? Y aquí multiplicamos los expoentes, 2 con 2 cancela y ficaría 3 potencia 3, ¿no? Y 3 potencia 3 dividido por 3, entonces ficaría 3 al cuadrado, ¿no? Colocar aquí 2, 3 potencia 3 sobre 3 menos 2 veces 3 apenas, ¿sí? Porque aquí también corta 2 con 2, menos 2 tercios más 2, que me da 2 por 3, 6, 6, 4 tercios, ¿no? Aquí cortamos 3 con 3, y aquí ficaría 3 al cuadrado por 9, 3 al cuadrado de 9 por 2, 18, menos 6 más 4 tercios, y acho que este ya acabó, ¿no? Entonces, eso va a ser 18 menos 6, o sea, 12 más 4 tercios y, en fin, 36 más 4, 40 tercios. Que representa, se grafica en esta función, que no paso idea de cómo es el gráfico, más entre 0, entre 1 y 9, tal vez esta función posea partes positivas, negativas, sería interesante que vos confine como gráfico, más a suma total das áreas positivas menos a suma total das áreas negativas me da 40 tercios. También tenemos aquí un caso de este polinomio al cuadrado, donde desenvolvemos este polinomio, fica de 1 a 2 de... Lembre que no caso, ¿no? A más b al cuadrado, eso era igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿no? Entonces, 1 más 2y al cuadrado, ¿sí? Como si esto fuese a y esto fuese b, ¿no? Entonces sería 1 al cuadrado, sería 1 más 2 veces 1 por 2y, que me da 4y, más 2y al cuadrado, sería 4y al cuadrado. Eh, integramos parcela a parcela, fica y más primitiva de 4y sería 2y al cuadrado, ¿no? Y 4 tercios de y potencia 3, avaliado de 1 a 2. Cuando y, entonces aquí tenemos nuestra primitiva, nuestro f sum, avaliado en 2 menos 1. Entonces ficaría 2 más 2 por 2 al cuadrado, ¿no? 4 tercios por 2 potencia 3 menos, paréntesis, ¿qué pasa cuando vale 1? ¿No? Tendríamos 1 más 2 por 1 al cuadrado más 4 tercios por 1 potencia 3, ¿no? O sea, ya 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿sí? Aquí tendríamos 4 por 2, 8, más 2, 10, aquí tendríamos 10, más, aquí tenemos 8 por 4, 32, 32 sobre 3, menos, aquí tendríamos 1, 2, ya van 3, entonces menos 3 y menos 4 tercios, ¿no? Podemos juntar estas caras, 32 menos 4 da 28 y 10 y 3 da 7, ¿no? Entonces aquí teríamos 7 más 28 tercios, o sea, 7 por 3, 21, 21 y 28, 49 tercios, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Qué más? Aquí, tiramos para fora esse 4, ficaria integral de 1 medio até 1 raíz de 2, de 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado de x, né?
E pela tabelinha, esto representa o arcoseno, né? Então, 4 vezes primitiva esse cara era o arcoseno. Né? Arcoseno de x avaliado de 1 sobre 2 a 1 sobre raíz de 2. Ou seja, esto vai ser 4 vezes arcoseno de 1 sobre raíz de 2 menos 4 veces arcoseno de 1 sobre 2. Arcoseno de 1 sobre raíz de 2. Que ângulo é aquele cuyo seno me dá 1 sobre raíz de 2? É o ângulo de 45 grados, né? Ou pi quartos. Né? Menos 4 veces. Y arcoseno de un medio, arcoseno de un medio debe ser aquella, sería 30 grados o equivalentemente pi sextos, ¿no? ¿Sí? Porque seno de 30 es un medio, ¿no? Entonces aquí corta 4 con 4, 6 y 4, tendríamos aquí pi menos 2 tercios de pi, o sea, pi tercios. Y así ya conseguimos la integral definida. ¿Eh? Bien, y nos habíamos comenzado a discutir, ¿no? As definidas. ¿No? Então, agora sim, com um maior formalismo, a integral indefinida, na verdade, é a primitiva, ¿no? De uma função. E, claro, aparece as tabelinhas das integrais, né? Que basicamente são aquelas que já vimos para o caso da tabela de primitivas, né? Só que agora estamos colocando na linguagem das primitivas indefinidas, né? ¿Por qué indefinida? Porque no estamos diciendo de onde a onde vamos a integrar, ¿no? Como era el caso de las integrales definidas, de onde a onde. ¿No? Mas aquí no estamos diciendo de onde a onde estaríamos integrando. Por ese motivo, a diferencia de las integrales definidas en que nos conseguíamos un número, en este caso conseguiremos una función y no es que esa de más una constante. Entonces son las mismas propiedades. ¿Sí? Y veíamos este tipo de problema varias veces. Entonces, directamente dividimos, fica x al cuadrado menos 2 veces x potencia menos 1 medio. Calculamos primitiva, ficaría x potencia 3 sobre 3 menos 2 veces x potencia 1 medio dividido por 1 medio, o sea, multiplicado por 2. Y más una constante, o sea, x potencia 3 sobre 3 menos 4x potencia 1 medio, raíz, ¿no? También, ¿no? Y pronto. ¿Qué más? Aquí también, ¿eh? Primitiva será integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 era o arcotangente. ¿No? E hizo más una constante. Y ya está. Aquí tenemos un caso de secante veces secante por tangente, pues tenemos entonces que multiplicar termo a termo. ¿Eh? Entonces esto va a ser integral de secante al cuadrado de t más secante de t veces tangente de t. Todo eso de t. Entonces integral de secante cuadrado era tangente de t. Y ya está. ¿Sí? Usando a noção de primitiva, né, vimos o teorema fundamental do cálculo. Né? E o que decía o teorema fundamental do cálculo? Decía que si você tem uma primitiva, ou seja, si t é igual a f, então que esse é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo decía que a integral de a até b de f de x era f de b menos f de a. Né? Só que f de x é igual à derivada da primitiva. Né? Então, no lugar de f de x, podemos colocar aqui. Então, estamos integrando a derivada da primitiva. Estamos integrando a taxa da primitiva. Né? Isso me dá, então, o teorema
da variación total, ¿sí? Que apresenta aplicações, né? No caso, uma derivada, né? Se consideramos, por exemplo, a taxa de crescimento de uma população, né? Então, que representa a integral de essa taxa, ¿sí? Como dice aquí un texto, é a alteração total, né, da população no período entre T1 e T2, ou seja, quanto que cresceu, ¿sí? Bom, quanto que cresceu não, né, porque pode também alterou, esse é o termo correto, né? Quanto é que se alterou entre um tempo T1 e um tempo T2 uma determinada população, né? ¿Sí? Por exemplo, aqui temos o caso, podemos adaptar essa ideia para o seguinte caso, né? Se a taxa W representa a taxa de crescimento de uma criança, né, em quilogramas por ano, então o que seria, sim? O que seria então essa integral, né? Se seguimos a mesma analogia que este caso, então esta integral representaria a alteração, sim, criança em quilogramos no período de tempo entre 5 anos e 10 anos, ¿sí? Entonces eso representaría esa integral, ¿no? ¿Cuánto que es el crecimiento de una crianza en kilogramos? O sea, el peso, ¿no? ¿Cuál fue la alteración de un peso de una crianza entre 5 y 10 años, ¿no? Y también tenemos otra aplicación para el caso, por ejemplo, de volúmenes, ¿no? Si tenemos la noción de un volumen, ¿no? De agua de un reservatorio o de cualquier otro líquido, ¿sí? Entonces, su derivada representa a taxa, ¿no? A taxa en segundos pela cual a agua flui para dentro de un reservatorio no instante t, ¿no? Entonces, si pegamos esa idea, para nuestro caso, ¿no? Si basar óleo de un tanque a una taxa de eje, entonces esa integral representará, ¿sí? Representará a quantidade, não de água, né, mas no caso de óleo, foi perdido, né, quantidade de óleo, né, que vazou, sim, entre um tempo de 0 até 120 minutos, né? Ou seja, essa integral me representaria, né, a quantidade de óleo, sim, em litros ou em qualquer unidade, galões no caso, né, a quantidade de óleo em galões perdidos, desperdiciados, basados en 2 horas. ¿Sí? En 2 horas. 2 horas, ¿qué cantidad de óleo será dado por esa integral definida? ¿Sí? Aquí tenemos otro problema, una colmena con población de 100 abelhas, populación inicial, y ella crece a una taxa de n línea de t, derivada de n por semana. Entonces, ¿qué representa esa integral? De nuevo, tenemos un problema de crecimiento de población. Teníamos aquí a cantidad de abelhas a principio del experimento, en el caso 100 abelhas, más esa integral. Esa integral que está aquí me representa cuánto y 15, en el caso, semanas. O sea, esto va a ser, entonces, a população de 100 abelhas mais a população que irá aparecer, né? Porque está dizendo que a população está crescendo, né? Então, a população que vai aparecer entre 0 e 15 semanas. ¿Sí? Estas ideas también están relacionadas, como ya comentábamos en aulas, né? Com noções físicas também, né? Tem aquela história da função posição, velocidade, né? Aceleração, ¿sí? No caso, si consideramos S de t como a função que determina a posição de uma partícula, a velocidade, né, era, na verdade, a derivada da função posição, ¿sí? Então, logo, que me representa a integral de essa taxa, porque isto que está aqui, de T1 a T2, de esta taxa, né? ¿Sí? Então, que seria essa integral, né? Entonces, integral me dice entonces cuánto que se alteró a función S, o sea, a función posición, ¿no? ¿Sí? Entonces, integral da velocidad me representa cuánto es que se alteró a partícula, ¿no? Que esté en movimiento entre un tiempo T1 y un tiempo T2. ¿No? Precisamente, eso sería un deslocamiento. ¿No?
quanto que se deslocou entre um tempo t1 e o tempo t2. Né? Então, aparece a noção de deslocamento, ¿sí? Como sendo a integral da função velocidade, mas também aparece a noção de distância. A função velocidade, sim, na verdade, da função valor absoluto da velocidade. ¿Sí? É como aquele típico problema, né? Vocês têm aqui uma partícula, né? ¿Sí? Uma partícula, e essa partícula percorre, né, un camino circular, por ejemplo, ¿no? Y llegan al mismo punto de partida. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto que se deslocó? Se deslocó 0 unidades, 0 metros. ¿No? Mas qual foi a distância que percorreu? A distância que percorreu foi, no caso, o comprimento, vamos supor que um círculo, né? O comprimento do círculo. Né? Então, uma coisa é falar deslocamento e outra coisa é falar distância. Né? E por que deslocamento tem a ver apenas com a integral da função b e a distância com o valor absoluto? Porque vimos que a integral de uma função, que coisa era? Era a suma, era a resultante da suma das áreas positivas e das áreas menos as áreas negativas. Né? De modo que ese número que queremos encontrar tem sinal, puede ser positivo, puede ser negativo, até puede ser cero, como en el caso de esa partícula, ¿no? Que percorrió, llegó al mismo lugar, entonces deslocó 0 unidades, 0 metros. ¿No? Mas si consideramos un módulo da función velocidade, entonces ya no habrá áreas negativas, ¿no? Ahora habrá áreas positivas. ¿Sí? Entonces, distancia considera as áreas positivas, as áreas negativas como positivas y las áreas positivas. ¿No? ¿Okay? Entonces, un ejemplo, teníamos un caso de este problema. Dada a función b de t, calcule primero el deslocamento. El deslocamento simplemente es integral de la función b de t. ¿Sí? Entre 0 y 3. Un caso de 0 a 3 da función 3t menos 5 y 3t al cuadrado sobre 2 menos 5t, avaliamos de 0 a 3. ¿Y eso qué me representa? Cuando t vale 3, va a ser 3 al cuadrado por 3, o sea, 27. Entonces aquí eso va a ser menos 3 sobre 2, el deslocamento, menos 3 sobre 2. Podríamos también decir que está en el lado izquierdo de la posición inicial. ¿Y qué podemos decir de distancia? De 0 a 3. Entonces tenemos que tener cuidado con esa distancia. Precisamos entonces graficar, en el caso, a función 3t menos 5. Vale, difícil de pensar en eso. Aquí tenemos una recta que cuando t vale 0 pasa por menos 5, ¿sí? Seguramente por aquí. Y cuando t vale 0 pasa por menos 5, y cuando y vale 0, t vale 5 sobre 3. La ecuación de esa recta. Perdón, un gráfico de esa recta. ¿Sí? So aquí nos vamos a integrar desde 0 a t3. Entonces aquí estará 0. ¿Sí? Aquí estará 0 a t3. ¿Sí? Y como nos queremos un valor absoluto, entonces todo que es negativo pasa a ser positivo. Pasa a ser positivo. Entonces aquí estaría 5, si usamos simetría. Entonces ahora sí, a distancia entonces estará representada pela área de esta región, más esa área de esta otra región. Bien, entonces tenemos que integrar. Entonces reparen que integral entonces de 0 a 3 da función valor absoluto 3t menos 5, ¿sí? De t, ¿qué será? Primero, de 0 a t3 significa integrar desde 0 a t5 tercios más de 5 tercios a t3. ¿Qué pasa
entre 0 y 5 tercios. A función que era esta forma, ¿eh? Multiplicamos por menos y conseguimos esta otra forma, ¿eh? Lembre que este es el gráfico de la función y igual a 3t menos 5. Entonces en este intervalo consideramos menos esta curva para tornar esta otra curva, ¿no? Tercios de menos 3t menos 5. dt más integral de 5 tercios a 3 da función original, ¿no? O sea, 3t menos 5. Entonces, integramos aquí, ficará menos 3t al cuadrado sobre 2, ¿no? A t 5 tercios más 3t al cuadrado sobre 2 menos 5t de 5 tercios a 3. Bueno, que eso sería sustituir esto que está aquí ya acabó, ¿eh? Entonces tendríamos menos 3 sobre 2 veces 5 tercios al cuadrado más 5 veces 5 sobre 3 y cuando for 0 me da 0, ¿eh? Más 5 veces 3 menos 3 sobre 2 veces 5 tercios al cuadrado y menos con menos más 5 veces 5 tercios. Y ahora solo tendríamos que sumar esas fracciones, ¿no? Y 3 con 3 al cuadrado, entonces ficará menos 25 sobre 2 más 25 sobre 3, ¿no? Mais 27 sobre 2 menos 5 por 3, 15. Aquí también corta 3 y 3 y ficará menos, colocar aquí, menos 25 sobre 2 más 25 sobre 3, ¿no? Podríamos juntar estas caras y también estas caras, ¿no? Igual a simplemente menos 25 más menos 25 más 50 sobre 3, ¿eh? Más 27 sobre 2 menos 15. Aquí da para calcular menos 25 menos 15, eso me da menos 30. Entonces eso va a ser menos 30 más 6 menos 180 más 100 y más 27 por 3, 7 por 3, 21, 3 por 2, 6, 71. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué me da aquí? 180, 180 más 100 me da menos 80 más 71, un sexto. ¿Sí? Que sería a área, ¿no? Toda esa área. Bien, y finalmente un problema de aceleración, ¿no? La aceleración era derivada de la velocidad, ¿no? De modo que integral da derivada da velocidad representa cuánto a integral da aceleración representa a alteración, a modificación, a mudanza, ¿no? La velocidad en un periodo de t1 a t2, ¿no? Entonces tenemos un caso de esta función aceleración y ele quer que encontremos a integral da aceleración. No caso, integral de t más 4 de t, y eso va a ser t al cuadrado sobre 2 más 4t más una constante. Y después ele quer que calculemos a distancia. A distancia durante el tiempo entre 0 y 10, con condición inicial b de 0 igual a 5. ¿Eh? Entonces, aliás, tenemos que usar esta condición aquí, ¿eh? B de 0 igual a 5. ¿Eh? Entonces, aquí está faltando. Y como b de 0 es igual a 5, entonces eso va a ser 5 igual a 0, 0, c. Entonces, de ahí a función velocidad sería
t al cuadrado sobre 2 mais 4t mais 5. Ahora sí calculamos a distancia entre 0 y 10. Entonces, a distancia entre 0 y 10, ¿sí? Es dada pela integral da velocidade, ou seja, pela integral da taxa de deslocamento, né? No caso de 0 a 10, integramos, aqui fica t potencial 3 sobre 6 mais 2t al cuadrado mais 5t de 0 a 10. Cuando t vale 10, teríamos aquí 1000 sobre 6 más 200 más 500, y cuando t vale 0 es 0. Esto que está aquí sería, la verdad, de 500 sobre 3 más 700. Y aquí teníamos 6 por 3, 21. 21, 6, 2600, ¿no? Hoy fue un bloque de ejercicios, un pacote de ejercicios de primitivas, integrais definidas y integrais indefinidas, ¿no? Entonces, en la próxima vamos a discutir sobre técnicas de integración, ¿no? Sustitución, cálculo de áreas entre regiões y más humor técnica, por partes.